Hola de nuevo. En esta segunda parte hablaremos acerca de los hongos y de los virus. Pero ¿por qué estoy mirando una papa? ¿Será un microorganismo también? ¿Qué creen ustedes? Les cuento, la papa no es un microorganismo, pero lo que hay detrás de esta papa sí lo es. ¿Ya? Si podemos ver detrás de esta lupa, algo nos va a ayudar a ampliar esta imagen. Les cuento, vamos a hablar de los hongos primeramente. Y los hongos son en su mayoría organismos unicelulares, pero también en algunos casos hay pluricelulares. Son organismos eucariontes. Eso quiere decir de que sus células tienen un núcleo que protege su material genético. En esta clase y en las que vamos a ver un poco más adelante, vamos a enfocarnos específicamente en las levaduras y en los moho, que son un tipo de hongos, porque hay muchos hongos, mucha variedad de estos microorganismos, pero nosotros vamos a hablar de algunos en específico. Así es que mucha atención. En relación a estos hongos, algunos son las levaduras. Y un tipo de levadura que nosotros podemos ver y que podemos conocer son las levaduras que utilizamos para hacer masas, que generalmente en nuestras casas podemos encontrar. Y hay de estas que son así en polvo, secas, ¿ya? Ahí las tenemos y también hay de otros tipos también. Pero estas pueden ser las que son más familiares para nosotros. Y además tenemos los moho, como los que les mostré al principio, que crecen en lugares que están húmedos y que además están en descomposición. Normalmente las levaduras son microscópicas, ¿ya? O sea, nosotros aquí vemos algo, pero como polvito, pero no la podemos diferenciar exactamente. Si queremos estudiarla, necesitamos un microscopio, porque son microscópicas. Sin embargo, hay algunos mohos que son pluricelulares, por lo tanto, como están formados por más células, se van a poder ver. Les voy a mostrar unos filamentos de un moho. Espérenme un momento. ¿Pueden ver lo que yo veo desde aquí? Ahí. Quizás con otro tipo de lupa podríamos ampliar mucho mejor la imagen. Pero lo que ustedes ven ahí son filamentos de moho. Que estos hongos lo que hacen es degradar la materia orgánica, como por ejemplo los alimentos. ¿Vieron los filamentos de ese moho que estaba degradando ese pedazo de morrón? Bueno, si nosotros dejamos algún alimento, se nos queda ahí en el olvido o lo dejamos para probar, vamos a ver que al paso de los días van a empezar a aparecer estos hongos. Lo que harán será poder descomponerlo, degradarlo, porque estos hongos se alimentan de esta materia que está en el alimento y que se está degradando. Las levaduras, que son otro tipo de hongo, las podemos encontrar en diferentes partes, viven en diferentes ambientes. Las que nosotros conocemos, ¿ya? Las utilizamos, por ejemplo, para el pan, pero hay muchos tipos de levadura y también hay muchos tipos de moho, ¿ya? Que crecen en lugares más oscuros y a la humedad. Estos microorganismos se pueden reproducir de dos formas. Los unicelulares, ya como las levaduras, se van a dividir en dos y van a ir aumentando su cantidad. Es decir, uno se parte en dos, después cada uno de esos se va a partir en dos y vamos a tener 4 y así se van a ir multiplicando rápidamente. En cambio, por ejemplo, los moho se van a reproducir por esporas, ¿ya?
que van a andar en el ambiente y cuando se juntan llegan a otro tipo a otro hongo, a otro moho, se van a poder reproducir. O sea, es decir, cuando llegan, cuando encuentran un ambiente que les permita desarrollarse, van a empezar a crecer. Entonces, estos mohos pueden ser muy pequeñitos y hay algunos que crecen muy, muy grandes sus filamentos que se pueden ver a simple vista. A diferencia de los otros microorganismos que hemos hablado, que son las bacterias y los protozoos, los mohos no se pueden, o los hongos en general, no se pueden mover. Están ahí, quietos. Lo que se mueven, por ejemplo, son las esporas, gracias al viento, por ejemplo. Pero en sí, estos microorganismos están ahí, fijos en el ambiente. Y absorben los nutrientes desde el ambiente donde viven. Como por ejemplo los que vimos, los mohos, desde el lugar donde están descomponiendo la comida. Y van a absorber los nutrientes, o sea, se alimentan gracias a la absorción. Si hacemos un resumen, podríamos decir entonces que los hongos, que hay de muchos tipos, son eucariontes, o sea, están formados por células que tienen un núcleo. Algunos, o la gran mayoría, son unicelulares y algunos son pluricelulares como los mohos. Vamos a hablar específicamente de las levaduras y de los mohos. Las levaduras son microscópicas, en cambio los mohos pueden llegar a ser fácil de ver a simple vista porque como son pluricelulares pueden tener un mayor tamaño, ¿ya? No se mueven, están fijos, absorben sus alimentos o los nutrientes del medio ambiente. Pueden reproducirse ya sea por esporas, en el caso de los mohos, o dividiéndose en el caso de las levaduras, ¿ya? Pueden estar en cualquier lugar húmedo y oscuro. Esa condición es fundamental para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Eso en relación a los hongos. Ahora vamos a hablar acerca de los virus. Ahora hablaremos acerca de los virus. Y aquí sí que esto no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se pueden ver. No se pueden ver los virus a no ser de que tenga un microscopio electrónico de alta resolución. Un microscopio que esté en un laboratorio, por ejemplo, del colegio, no nos va a servir para poder ver un virus. Necesitamos microscopios con mucha y mejor resolución para poder verlos. Los virus, a diferencia de los otros 3 tipos de microorganismos que ya hablamos, que son las bacterias, los protozoos y los hongos, no son seres vivos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué no son seres vivos los virus? ¿Por qué no los puedo incorporar en este mismo grupo y llamarle también microorganismos? Y hago una diferencia y digo microorganismos y virus. Bueno, los virus no son seres vivos porque no cumplen requisitos que tienen todos los seres vivos. Este requisito es que se reproduzcan, que tengan reproducción por sí mismos, es decir, que entre ellos se reproduzcan. Los virus, más que nada, son un complejo molecular, ¿ya? Es decir, están formados por material genético y proteínas. No son, son complejos en su composición molecular, pero no en relación a que tenga como estos niveles de organización que nosotros aprendimos hace un tiempo atrás. Estos complejos moleculares no se reproducen por sí solo y necesitan infectar una célula para poder reproducirse. Cuando un virus infecta a una célula, utiliza la célula para reproducirse y de esta forma adentro de la célula se reproduce el virus y cuando ya está listo, ¡pum!,
se rompe la célula y salen más virus. Pero por sí solo, un virus no se va a poder reproducir. Cuando los virus están en el ambiente, ¿ya? Generalmente están inertes. Sin embargo, cuando ya logran entrar a un ser vivo, ya sea una persona, una planta o cualquier animal, cualquier otro ser vivo, lo que va a pasar es que ahí entra en acción. Y al posar o al poder infectar una célula, empieza a actuar, ¿ya? Antes está inerte. Sin embargo, es muy fácil que entre al cuerpo de una persona o de cualquier ser vivo porque son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Es decir, que, por ejemplo, no se van a poder quedar atrapados en nuestros vellos de la nariz o en la mucosa. Entonces van a pasar a nuestro cuerpo, ya sea por la nariz o, por ejemplo, por nuestra boca si respiramos o si hablamos o si tenemos, por ejemplo, contacto con personas que están enfermas y que justo salte una gotita, por ejemplo, de saliva. Porque son muy pequeñitos. Y nuestras primeras barreras defensivas, que son estas mucosas, estos vellos o nuestra piel, se les hace muy difícil poder frenarlo por su tamaño. Entonces pasan rápidamente a nuestro cuerpo y estando ya en nuestro cuerpo infectan una célula y empiezan rápidamente a reproducirse gracias a nuestras células. Los virus más complejos y que causan más enfermedades son aquellos que infectan también bacterias. Recordemos que dentro de nuestro cuerpo hay bacterias que cumplen funciones muy importantes y beneficiosas, como por ejemplo los de la flora intestinal. Entonces, cuando estos virus llegan a nuestro cuerpo, van a infectar una célula, se van a reproducir dentro de la célula y luego ¡puf!, van a empezar a reproducirse más al contagiar a las células que ya están en el cuerpo. Los virus no nos traen beneficios, al contrario. Estos sí podríamos decir que son nuestros enemigos. A diferencia de los microorganismos que hablamos anteriormente, que son las bacterias, protozoos y los hongos, en cierta medida también nos traen beneficios. Pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos, dependiendo. Hay algunos que nos causan enfermedades y otros que no. Sin embargo, los virus, estos que no son seres vivos, son una partícula inerte, lo que van a hacer es enfermarnos siempre que logren entrar a nuestro cuerpo e infectar nuestras células. Así es que es muy importante tomar medidas preventivas para evitar estos contagios, ¿ya? Si bien a estos no los podemos ver, tenemos que tomar medidas como, por ejemplo, siempre estar lavándonos las manos y evitar a veces contactos directos con personas que puedan estar enfermas con algún tipo de virus. Actualmente estamos hablando mucho del coronavirus, es por eso que estamos distanciados, ¿verdad? Pero hay otros virus que también causan enfermedades, como por ejemplo el virus de la influenza, ¿ya? Hay virus que el virus del VIH, que no hay cura para estos, para enfermedades que están contagiadas por estas partículas inertes, que se reproducen gracias a infectar nuestras células, ¿ya? Así es que más adelante hablaremos un poco más en profundidad de los daños que nos causan y cómo prevenir contagio, por ejemplo, de estos virus o microorganismos que nos causan enfermedades. Pero además en las próximas clases hablaremos de los beneficios que algunos de estos microorganismos nos traen a las personas y al medio ambiente. Nos vemos en un próximo video y espero hayan aprendido un poco más en la clase de hoy. Hasta la próxima.